Hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla y listísimos para una nueva dosis de dramas, amores, intrigas y, por supuesto, mucho sabor turco. Si eres de los que se enganchan a una buena serie como yo, has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a explorar un tema que a muchos nos trae de cabeza y nos hace suspirar, esos romances que nos hacen creer de nuevo en el amor, esas reconciliaciones que anhelamos y, por supuesto, esos misterios que nos dejan pensando si lo que vemos en pantalla es solo actuación o algo más. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas que nos hacen creer en segundas oportunidades. Antes de empezar, como siempre, los invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo mejor del mundo de las series turcas. Además, su like y comentario siempre son bienvenidos. Ahora sí, empecemos esta aventura. Hoy vamos a desentrañar esas historias donde el amor renace, donde las segundas oportunidades se convierten en la base de la trama y donde la química entre los protagonistas es tan palpable que nos hace preguntarnos si hay algo más que solo actuación. Nuestro título lo deja claro: Bomba Kerema Ande, mi casa tuya. Reconciliación o algo más. Y es que este tema nos lleva a pensar en esas parejas que nos robaron el corazón y que, después de tormentas y malentendidos, nos mostraron que el amor verdadero puede con todo. Empecemos hablando, como no, de una de las parejas que ha hecho temblar las pantallas y nuestros corazones, y que nos recuerda mucho a esa frase que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. Hablamos de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, una serie que catapultó al estrellato a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Senkalkapm es una comedia romántica que nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, una joven aspirante a arquitecta que lo pierde todo cuando su beca para estudiar en el extranjero es revocada. El culpable de este desastre es Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario, al que da vida el carismático Kerem. Eda, llena de rabia, decide confrontarlo y a partir de ese encuentro ambos se ven envueltos en un juego de apariencias. Eda se hace pasar por la prometida de Serkan para que éste consiga un contrato con una importante inversora. Lo que empieza como una farsa, termina convirtiéndose en un romance inesperado y lleno de altibajos. La química entre Hande y Kerem en pantalla fue, y sigue siendo, innegable. Su relación, tanto en la ficción como fuera de ella, hizo que los fans se preguntaran si el romance traspasaba la pantalla. Y aunque luego la pareja rompió, la serie dejó huella por esa tensión romántica y por mostrar cómo el destino, a veces, junta a las personas de maneras inesperadas. La serie nos regaló momentos muy dulces, pero también situaciones de mucha tensión. La capacidad de los personajes para reconciliarse después de cada pelea demostraba que la relación era algo que valía la pena luchar. Por eso Senkalkapm se convierte en un ejemplo perfecto de esos romances donde la reconciliación es tan importante como el inicio del amor. La química entre Hande y Kerem fue tan intensa que las escenas de celos, peleas y posteriores reconciliaciones nos mantenían al borde del asiento. Y sí, muchos nos preguntamos si todo lo que veíamos era solo actuación. La naturalidad con la que interpretaban esas escenas de amor, y también las de conflicto, nos hacía soñar con que la pareja traspasara la ficción. Sin duda, Senkalkapm es un gran ejemplo de cómo la magia de la actuación puede hacernos creer en los romances más apasionados y tormentosos. Pero no todo es Hande y Kerem, el mundo de las series turcas tiene muchos más ejemplos de reconciliaciones que nos han robado el corazón. Ahora vamos a hablar de otra serie que también nos enseña el valor de las segundas oportunidades y donde los protagonistas tuvieron que superar muchísimos obstáculos para poder estar juntos. Me refiero a Erkay, una producción que mezcla drama, romance y venganza en un cóctel explosivo. Erkay nos presenta la historia de Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, una joven que vive en un pueblo con una familia muy tradicional, y Miran Aslanbey, interpretado por Aknan Zu, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se acerca a Reyyan con intenciones oscuras, pero termina enamorándose de ella. Sin embargo, cuando Reyyan descubre la verdadera identidad de Miran, su mundo se derrumba. La serie está cargada de drama, secretos familiares y una trama que nos mantiene enganchados desde el primer episodio. La relación entre Reyyan y Miran es un claro ejemplo de amor que lucha contra todo. Ambos tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo mentiras, traiciones y rencores del pasado. Lo que hace que Erkay sea tan fascinante es la forma en que los personajes se enfrentan a sus propios demonios internos mientras intentan reconstruir su relación.
Las escenas de reconciliación entre Reggian y Miran son muy conmovedoras, porque vemos cómo ambos reconocen sus errores y están dispuestos a perdonar y a empezar de nuevo. La serie nos muestra que el amor puede ser más fuerte que el odio, y que las segundas oportunidades son necesarias para sanar las heridas del pasado. Además, la química entre Ebru y Agn fue increíble, lo que contribuyó al éxito de la serie y la convirtió en una de las favoritas del público. Los momentos de tensión entre ellos, pero también los instantes de dulzura, nos dejaron claro que Erkai era una historia donde la reconciliación jugaba un papel importantísimo. La serie también aborda temas como el peso de las tradiciones, la importancia de la familia y las consecuencias de la venganza. Esto, sumado al romance central, la convierte en una serie muy completa que logra captar la atención del público y generar emociones intensas. Erkai nos enseña que el amor puede ser un arma de doble filo, capaz de llevarnos a la felicidad más absoluta o al dolor más profundo. Sin embargo, también nos muestra que si estamos dispuestos a perdonar y a luchar por lo que queremos, el amor puede vencer cualquier obstáculo. Continuemos con otra joya turca que también explora las complejidades del amor, las relaciones y esas segundas oportunidades que la vida nos presenta. Kuzgun es una serie que, aunque no se centra únicamente en la reconciliación romántica, sí nos muestra cómo los personajes principales luchan por reconectar después de años de separación y dolor. Esta serie nos muestra la importancia del perdón y de la superación personal como pilares para una posible reconciliación. En Kuzgun conocemos la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por Bararduk, un hombre que regresa a Estambul después de muchos años con un nuevo nombre y un gran deseo de venganza. Su objetivo es hacer pagar a las personas que destruyeron a su familia en el pasado. En su camino se cruza Dila Bilgin, interpretada por Burcu Biricik, su mejor amiga de la infancia, y también el amor de su vida. Dila está comprometida con otro hombre, pero al reencontrarse con Kuzgun, los sentimientos del pasado resurgen. La serie es un drama cargado de acción, intriga y romance. La relación entre Kuzgun y Dila es compleja, ya que ambos deben lidiar con los fantasmas del pasado, las mentiras y la desconfianza. A pesar de todo, el amor entre ellos es muy fuerte y la serie nos muestra cómo luchan por reconectar después de tantos años de separación. En Kuzgun, la reconciliación es un proceso gradual, lleno de desafíos, pero también de momentos muy emotivos. Ambos personajes deben dejar atrás el rencor y el dolor, para poder construir una nueva relación basada en la confianza y el amor. Es una serie que nos recuerda que las heridas del pasado pueden sanar si estamos dispuestos a perdonar y a dar una segunda oportunidad. La intensidad de las actuaciones de Bar y Burcu, sumado a la trama llena de giros inesperados, hace que la serie sea muy atrapante. Y aunque la reconciliación amorosa no es el único tema central de la serie, sí es un elemento muy importante que nos muestra cómo el amor puede ser un motor para la superación y la redención. La serie también aborda temas como la justicia, la corrupción y las consecuencias de las decisiones del pasado. Todo esto sumado al romance hace que Kuzgun sea una serie muy completa y con la que los espectadores pueden conectar a un nivel muy emocional. Ahora, vamos a cambiar un poco de tono y hablemos de una serie que, aunque es más reciente, también ha conquistado el corazón de muchos espectadores gracias a su trama y a la química entre los protagonistas. Me refiero a Yarg, una serie de intriga judicial, pero que también tiene una importante carga romántica. Aunque esta serie no se centra exclusivamente en la reconciliación amorosa, sí explora la evolución de una relación compleja que debe superar muchos desafíos. Yarg nos presenta a Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal que cree firmemente en la ley, y Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, una abogada que no tiene reparos en saltarse las reglas para defender a sus clientes. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso que los afecta de manera personal. Al principio sus personalidades chocan, pero a medida que avanzan en la investigación, empiezan a sentir una fuerte atracción mutua. Sin embargo, su relación no es fácil, ya que se ven envueltos en una serie de peligros y traiciones que ponen a prueba sus sentimientos. La serie es una mezcla perfecta de intriga, drama y romance. La química entre Kaan y Pınar es innegable, y su relación es una de las principales razones por las que muchos espectadores se enganchan a la serie. Las discusiones acaloradas entre Ilgaz y Ceylin, pero también los momentos de complicidad y cariño, nos muestran cómo la relación evoluciona a medida que ambos superan los obstáculos que se les presentan. Aunque la trama se centra en los casos judiciales, el romance es un hilo conductor muy importante.
La serie nos muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y cómo las personas pueden cambiar y crecer juntas, incluso cuando se enfrentan a situaciones extremas. Aunque Dark no es una serie que se centre en reconciliaciones constantes, sí muestra cómo una relación puede evolucionar desde el conflicto hacia el amor y la confianza. La serie plantea preguntas importantes sobre la justicia, la moral y los límites que las personas están dispuestas a cruzar para defender sus creencias. Y por supuesto, la tensión romántica entre los protagonistas es un plus que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Dark nos recuerda que las relaciones no son perfectas, pero que el amor y la lealtad son los pilares que nos permiten superar los momentos más difíciles. Y llegamos al final de este recorrido por las series turcas y sus reconciliaciones de infarto. Hemos visto cómo el amor puede renacer, cómo las segundas oportunidades son necesarias para sanar heridas y cómo la química entre los protagonistas puede hacernos creer en la magia de las historias de ficción. Desde Senkalkam con Hande y Kerem, pasando por los dramas intensos de Erkay, la lucha por la redención en Kuzgun, hasta la intriga de Yark, hemos comprobado que el mundo de las series turcas está lleno de historias apasionantes que nos hacen soñar, reflexionar y, por supuesto, suspirar. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué reconciliaciones les han robado el corazón. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo con lo mejor de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos y a seguir disfrutando de las buenas historias.